Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. ¿Dónde estamos hoy en ese proceso de cambio? Pues estamos precisamente en su proceso de implementación. Un proceso muy complejo porque es una transformación muy profunda de una de las estructuras más complejas que tiene el Estado mexicano. Y que además su complejidad es cómo logramos que esas transformaciones lleguen al aula, que es a donde tienen que llegar. Es, por supuesto, también complejo porque enfrenta muchas resistencias, porque está haciendo un cambio radical de un tipo de modelo a otro. Y en donde se lleva tiempo, sin lugar a dudas, como ha sucedido en todos los países que han hecho estos cambios y estas transformaciones. La simple revisión de lo que se llama el modelo educativo, la propuesta curricular, para que llegue al aula y llegue bien al aula, toma tiempo. Parte de un planteamiento que se debe de analizar, que debemos de construir entre todos y que después tiene que tener la construcción de los planes de estudio, los nuevos materiales, los nuevos libros, que lo conozcan los maestros. No se puede hacer de un día a otro. Es un proceso y en ese proceso estamos. Y es por eso que como parte de esta reflexión, desde nuestra óptica, la reforma educativa que se construyó, la reforma educativa que aprobó esta soberanía, es una reforma educativa adecuada, correcta, que responde a las necesidades legislativas para hacer la transformación de ese sistema educativo que teníamos en 2012, que da las herramientas de política pública para transformarlo. Y por eso, desde nuestra óptica, la valoración sobre qué está funcionando y qué debe de cambiar de la legislación educativa debe de esperar a que la reforma esté en marcha, a que la reforma se esté implementando, a que conozcamos realmente cómo está funcionando la reforma. Hoy apenas estamos en este proceso y falta mucho. Hay áreas centrales de la reforma educativa que no han iniciado, como por ejemplo, lo citaba bien el senador Romero Hicks, el fortalecimiento de la educación inicial. Y lo vamos a hacer. Y como lo anuncié ayer, próximamente estaremos presentando una estrategia y una ruta con los instrumentos que nos da la reforma para construir la política pública. Pero desde nuestra óptica, después de un proceso legislativo tan intenso, tan profundo, tan republicano, en donde se aprobó y hubo cambios centrales a la Constitución, como agregar en el artículo 3 el derecho a una educación de calidad de las niñas y los niños. Después de ese proceso, el ejercicio que tenemos que hacer como país, después de haber logrado esos niveles de consenso, es permitir que la reforma avance, se implemente y cuando esté plenamente implementada, cuando esté funcionando, hagamos las evaluaciones y las valoraciones como nación, como país, para saber qué es lo que eventualmente se tiene que cambiar de la legislación. Porque además, el legislador hizo un muy buen trabajo, no solo en la estructura legal que nos da estas herramientas para la transformación educativa, sino que dio los espacios suficientes para que la política pública se pudiera estar adaptando y pudiera estar en un proceso de mejora continua. El ejemplo más claro, que es el que hoy ha generado más polémica y llama más la atención, es el caso de la evaluación. La estructura que está en la legislación sobre la evaluación desde nuestra óptica es correcta y no es punitiva. Es un proceso que está enfocado a que el maestro pueda construir una carrera profesional, que pueda mejorar, que pueda tener una capacitación de calidad y en donde además se garantiza la estabilidad laboral. Pero la aplicación concreta de la evaluación, es decir,
qué es lo que se pregunta, cómo se pregunta, cuál es el proceso. Eso el legislador lo dejó a la política pública, dándole atribuciones al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y algunas otras a la Secretaría de Educación Pública. Y en ese sentido, la evaluación puede ser un proceso de mejora continua. El INE en sus facultades lo ha dicho y ha anunciado que está en un proceso de mejora de la evaluación en aras de volverla y poder tener instrumentos que la contextualice mejor a la realidad de cada parte del país y a la realidad que enfrenta cada maestro. Y nosotros coincidimos con ello y en las facultades que nos tocan estamos en un ejercicio similar, que nos va a permitir tener un mejor proceso de evaluación más cercano a los maestros, que lo perciban más justo y más útil para el objetivo que estamos buscando, que es la construcción de una vida profesional sustentada en el mérito y en el apoyo al maestro. De la misma manera, la reforma educativa nos da los instrumentos para hoy poder estar haciendo las discusiones y los análisis del modelo educativo y de la propuesta curricular. Y nos los dará cuando hagamos la presentación de la estrategia para la formación inicial, en donde también haremos un proceso de análisis y de acompañamiento con los diversos grupos que tengan algo importante que decir o que opinar. Es decir, la reforma de esa flexibilidad para que sea a través de la política pública en donde tengamos esa mejora continua y se puedan enfrentar los diversos problemas que se generan, sin lugar a dudas, de un proceso tan amplio, tan difícil y tan complejo de implementación de una reforma, del calado de esta reforma, de un sistema educativo tan grande, tan diverso, tan complejo, tan desigual, como lo es también nuestro país. Y por ello, la reflexión que yo les quiero dejar aquí se resume en 4 temas centrales. Primero, que recordemos dónde estábamos en 2012 y la necesidad de hacer un cambio profundo en el sistema educativo del país. Tener la claridad y que no se nos olvide que con el sistema educativo que teníamos no íbamos a tener la capacidad de ofrecerles a los niños, a las niñas y a los jóvenes de México una educación de calidad. Y que era un sistema que tenía todos los vicios que describí hace un momento. Segundo, que la reforma legislativa que se hizo es una buena reforma, que atiende y da los instrumentos a las autoridades educativas, le da los instrumentos y las herramientas legislativas para atacar los problemas que tenía nuestro sistema educativo y transformarlo. Tercero, que estamos en pleno proceso de implementación y que la implementación de una reforma de este tamaño es larga y lenta y tenemos que ser pacientes como país. Porque esa es la realidad, no solo por el tamaño y la complejidad y el nivel de reto sobre el que venimos, sino porque los cambios educativos son procesos de largo plazo, no inmediatos. Y que por lo mismo hay que tener la paciencia, la madurez como república, como país, de dejar que este proceso concluya para hacer la valoración de los cambios que requiera a nivel legislativo. ¿Por qué? Y ese es mi último punto. Porque la reforma legislativa está tan bien hecha que da los espacios para que sea a través de la política pública, a través de un proceso de mejora continua, de prueba y error, como sucede con la política pública aquí y en cualquier otro lugar, en donde se vayan haciendo los ajustes, las mejoras y los retos de este proceso de implementación. Esa es la visión que tenemos, porque además estamos absolutamente convencidos de que esta es una gran reforma y de que es la posibilidad de construir las bases de un Estado mexicano exitoso en el siglo XXI, que le dé las herramientas a los niños y a las niñas para que puedan competir aquí y frente a cualquier otra nación del mundo, que le va a dar los instrumentos a México para ser un país exitoso en un mundo globalizado y altamente competitivo, y que además es también
la reforma y el proyecto de nación, un proyecto de Estado que les podrá dar las herramientas a los niños y a las niñas para romper la desigualdad o ayudar a romper la desigualdad que existe en nuestro país, que en ese sentido es y será la mejor política social. Y porque estamos convencidos de que eso puede lograr esta reforma educativa, es que estamos absolutamente convencidos que hay que hacer el máximo esfuerzo que podamos hacer nosotros desde el Ejecutivo, pero como país, como Estado mexicano, para que tenga éxito su implementación, para que juntos podamos librar las barreras y las resistencias que existen en su implementación, de diversas formas, con diálogo, escuchando. Eso es fundamental, pero que no nos podemos rendir como país ante un proyecto tan importante, ante algo que se logró con una amplísima mayoría en un proceso democrático y republicano del que nos deberíamos de sentir orgullosos como nación. Y que han sido pocos los proyectos que recientemente México ha podido construir, proyectos con visión de Estado nacionales, y que este es uno de ellos. Y nos debemos de sentir profundamente orgullosos de eso. Que hay dificultades sin duda, pero no nos pueden desanimar. Que hay cosas que corregir, por supuesto. Que hay que tener apertura, entendiendo la propia diversidad de nuestro país, las necesidades. Por supuesto que hay que hacerlo. Pero creo que lo que sería imperdonable como nación es que por enfrentar algunas dificultades, por vivir en la coyuntura y no ver el proceso estructural que esto representa, no tengamos la capacidad como nación entre todos de concluir y de hacer y de poner en marcha un proyecto y un proceso tan profundo, tan importante, y que ha logrado conjuntar de diversas maneras uno de los proyectos republicanos más sólidos y de mayor profundidad que ha podido construir el México democrático de las últimas décadas. Y por ello un foro como este y todos los que se hagan son fundamentales para abrir, para debatir. Es muy importante que nos escuchemos entre todos, con respeto, pero que en este momento se escuchen todas las voces, todos los ángulos, los que están a favor, los que están en contra de una u otra cosa, porque es parte del proceso que tenemos que construir. Y que si lo logramos hacer en las futuras décadas, estoy convencido que nos vamos a sentir muy orgullosos como generación de lo que logramos para nuestro país. Y si no, también estoy seguro que nos vamos a arrepentir. Muchas gracias a todos. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.